¿Cuál es el balance después de este Congreso Chileno de Terapia Ocupacional? Uy, el balance. Bueno, el balance sin duda que es positivo. Por un lado, se cubrió la necesidad de retomar la reunión de los terapeutas ocupacionales después de casi 11 años. Hace 11 años que no se hacía una jornada de terapia ocupacional. En ese sentido, el objetivo fue cumplido. Por otro lado, el poder dar la oportunidad a los colegas de poder exponer sus trabajos, de poder exponer sus investigaciones, de poder presentar proyectos que tuvieron impacto a nivel nacional o que tuvieron impacto en una nueva mirada de la práctica. Eso también sin duda que deja una sensación positiva. Y por otro lado, este congreso deja un balance positivo porque tuvo una organización bien particular, o sea, difiere de otros congresos en que simplemente se abordan desde la perspectiva académica, sino que aquí también se abordó desde una perspectiva más colectiva, en el fondo visualizando el trabajo regional, visualizando las necesidades que tenían las distintas zonas donde hay terapeutas. Quizás no fueron todas representadas, pero fue posible que las regiones dijeran: estamos aquí en el fondo, tenemos nuestras necesidades y queremos aportar a lo que yo llamo el gremio. Y además, por otro lado, algo que no tenía pensado, yo creo, ni siquiera el comité organizador, fue un bloque de los 50 años que se realizó. O sea, uno de los objetivos de este congreso era conmemorar efectivamente los 50 años de la terapia ocupacional en Chile. Y lo que pasó en esa sesión, que duró aproximadamente una hora y media, en que pusieron colegas representantes de las 5 generaciones, las 5 décadas, y además un estudiante por el futuro que viene, en el fondo, fue sumamente impactante porque permitió nuevamente visualizar que los terapeutas teníamos una historia que estaba dormida y que muchos habíamos olvidado, en el fondo, y que nuestras prácticas se explicaban por una historia, más allá que por una disciplina o una profesión. En el fondo todos tenían en común un momento histórico que repercutían en la práctica de terapia ocupacional. Entonces, sin duda, el balance es sumamente positivo. Se reafirmó la noción de participación en lo gremial, distinguiendo que el colegio son todos los terapeutas, en el fondo no se restringe solo como al directorio. Entonces, en ese sentido fue muy positivo el balance. ¿Cuál es el estado de la investigación en la terapia ocupacional chilena? ¿Cuál es el diagnóstico que hacen? ¿Se hace o faltan recursos? ¿O se está retomando ese asunto? Mira, yo creo que eso va un poco de la mano con el desarrollo país y también con el desarrollo de la terapia ocupacional. Yo creo que de un tiempo a la fecha, yo creo que me atrevería a decir unos 10 años más o menos, la investigación en terapia ocupacional está en un estado bien incipiente. Sin embargo, con la aparición de la revista chilena de terapia ocupacional, se comenzó a potenciar que los terapeutas sistematizaran su trabajo. Yo creo que en términos estrictos la terapia ocupacional está a un nivel de evidencia que pasa por la sistematización. Hay experiencias aisladas en que se logra un nivel de evidencia mayor, incluso los niveles superiores de evidencia. Sin embargo, el estado del arte de la terapia ocupacional está de momento en ir registrando y mostrando las prácticas. Esa es mi opinión en lo personal y de acuerdo a lo que pude ver en el Congreso. Y por otro lado, las posibilidades de hacer investigación hoy en día, de acuerdo al desarrollo del país, también se han vuelto mayores. Existen los fondos nacionales de investigación en salud, los FONIs, existen más convenios de cooperación entre las instituciones, se está desarrollando un poquito más
una noción correcta de lo que es la práctica basada en la evidencia, con los recursos disponibles, en el fondo. Y eso ha motivado a los terapeutas en general a mostrar su trabajo. Yo creo que, insisto, que estamos en una dimensión de sistematizar nuestras prácticas. Queda mucho en la dimensión de la investigación dura, de poder hacer trabajos que desde el mundo científico se consideran confiables o validar la perspectiva cualitativa como una alternativa igualmente válida de investigación. Queda tiempo para eso. Por otro lado, aún estamos, y afortunadamente igual estamos en una etapa en que los terapeutas ocupacionales están revisualizando y criticando las concepciones que hay en torno a la profesión, en torno a lo que es la ocupación y cómo influye eso en el contexto social. Y eso pasa, claro, por mirar las prácticas. Creo que estamos en esa etapa. Tú participas activamente en el colegio de terapeutas. Claro. Tú me hablabas que había pasado un buen tiempo desde que se realizaron las últimas jornadas. ¿Cómo es el estado de los terapeutas en relación al gremio después de este congreso? ¿Es como un rearme del gremio o no? Sí, pues eso fue muy emotivo en lo personal y en lo profesional para mí, porque este congreso comenzó a armarse desde los colectivos de terapeutas ocupacionales, no siendo el colegio parte aún. Y de hecho yo ingresé a la organización como Diego Cifuentes en el fondo. Y luego vi que las posibilidades de lograr algún trabajo desde el colegio o de tratar de imponer en cierta medida la noción de colegio o de gremio a través de esta actividad era fundamental. Había que aprovechar eso. Entonces, la construcción de este congreso pasó por la discusión constante del comité en torno a lo que era el gremio, en torno a lo que era el colegio, en torno a la participación de los terapeutas, en torno a las posibilidades de hacer, en torno a los cambios que han habido en el gremio, entendiéndose como todos los terapeutas. Y finalmente el espíritu con el que llegó el comité al congreso fue de reactivar a los terapeutas, y todos compartiendo quizás una noción gremial mucho más amplia, no viéndolo gremial como lo político, sino que como un grupo de personas que comparten un saber común y que necesita estar asociado de alguna manera. Entonces, durante el congreso se evidenció el estado del gremio, representado por la figura del Colegio de Terapeutas Ocupacionales. Y el estado actual, producto de una individualización que se produjo en los terapeutas en los últimos años, por las especializaciones, porque los terapeutas han viajado a regiones y ya no están concentrados en Santiago. El estado del gremio es sumamente... está debilitado el gremio. Como yo decía, los terapeutas tienen dos brazos en el fondo: el brazo político, que sería el colegio de terapeutas, y yo decía como broma el brazo armado, que son todos aquellos terapeutas que trabajan en la clínica, ¿cierto? Y el brazo político está muy disminuido, y eso se evidenció en el congreso de manera muy transparente, y lo que generó, quizás contrario a lo que se podría pensar, en lugar de generar una decepción o una frustración por el Estado, lo que generó en los terapeutas fue como, pucha, en ese estado estamos y tenemos que sacarlo adelante. Y la sensación final del congreso era que están todos comprometidos ahora por trabajar por el gremio, en el fondo, entendiendo que hay cosas de las cuales el gremio no se puede hacer cargo, y que sí los terapeutas, pero hay otras que sí el gremio es necesario, entendiéndolo bajo la figura del colegio. Y eso deja el desafío de reorganizar el colegio, porque la forma de organización ahora no satisface las necesidades de los terapeutas, pero el compromiso quedó. O sea, ese es el mensaje y esas son las opiniones que quedan después del congreso. Cumplamos con lo que nos comprometimos. ¿Y cuáles son las principales causas que ustedes toman como bandera después de este congreso, como gremio? ¿Llegaron a algunas conclusiones de objetivos por los cuales luchar en conjunto? Mira,
hay como dos dimensiones ahí. Hay una dimensión práctica y una dimensión más organizacional, por decirlo así. En la dimensión práctica, lo que nos tiene estancados hasta el día de hoy es los estatutos que posee el Colegio de Terapeutas Ocupacionales, porque claro, fueron generados en el año 81, cuando la realidad de los terapeutas era muy distinta, donde todos residían acá en Santiago, donde todos eran egresados de la Universidad de Chile. Entonces la estructura que se planteó en esos estatutos hoy en día no representa el pensar de las regiones, por ejemplo, o no facilita la toma de decisiones por parte de las regiones. Entonces el primer desafío en lo práctico es transformar los estatutos o reformarlos, o como se les quiera llamar en el fondo, principalmente de modo que las regiones tengan la participación garantizada. Y ese es un proceso que partió ahora con el Congreso. Y por otro lado está la dimensión más en lo organizacional, mirándolo más globalmente como gremio, que sigue el desafío de cómo fomentar la participación. O sea, aquí quedaron muchos colegas comprometidos con la participación, entonces ahora la responsabilidad está en cómo logramos esa participación y cómo hacemos efectivos los compromisos. Por otro lado, como banderas de lucha, como tú dices, está finalmente poder lograr, de la mano de esta participación, por ejemplo, el poder finalmente valorar las prestaciones de terapia ocupacional en el Fondo Nacional de Salud, el FONASA, de modo que muchas más personas tengan acceso a las prestaciones de terapia ocupacional. Y por otro lado, organizar administrativamente el directorio del Colegio de Terapeutas, porque cuando yo ingresé me encontré con un directorio muy desarmado en lo administrativo, o sea, no hay organismos legales en los cuales no figuramos, organizaciones más grandes como la Federación de Colegios Profesionales de la Salud, en la cual no estamos participando, impuestos internos, etc. Y por último queda el desafío, que fue algo que planteó una de las oradoras finales en el Congreso, de cómo garantizar de que los congresos de los terapeutas no solo se restrinjan a esta como élite académica, sino que, entendiendo nuestro sello y nuestro espíritu como profesionales, que también le podamos dar cabida a aquellos que no están vinculados a ese mundo y que sí están haciendo cosas constantemente. Sí. Diego, como egresado y como profesor, bueno, y como organizador del Congreso, viste la participación importante de académicos de la Universidad de Chile. En el contexto del cincuentenario, te quería preguntar cuál es el sello que notas tú de esta escuela con respecto a otras escuelas participantes. ¿Qué nos diferencia como Universidad de Chile? Qué buena pregunta. Mira, yo creo que en primer lugar, hablando ya como egresado, ¿cierto?, de la universidad, yo creo que lo que nos diferencia es, por un lado, la vanguardia. Lo que rescato de este congreso es que tanto los académicos como los estudiantes de la Universidad de Chile, de la Escuela de Terapia Ocupacional, siempre están presentes en esos grandes eventos. Y están presentes mayoritariamente. Si uno revisa en detalle, quizás podría ver que la mayor cantidad de académicos vinculados directamente a la universidad eran los de la Universidad de Chile. Por otro lado, se está instalando un poco en nuestra escuela este sello más disciplinar, siento yo. Yo creo que eso en el corto plazo nos puede distinguir de otras instituciones. Es decir, el estar hablando de ciencia de la ocupación, el identificarnos con eso, el tener un comité de ciencia de la ocupación, el que los académicos de la universidad estuvieran presentes en aquellas conferencias vinculadas más hacia lo disciplinar. Eso me llama la atención y creo que es un sello. Y por otro lado, por último, el que dentro de la universidad hay muchos, o dentro de nuestra escuela aún
nos encontramos con muchos referentes de la terapia ocupacional. O sea, contar con Laura Rueda, que obtuvo el premio Brígida Flores, ¿cierto? Que es un premio que lo entregan los pares terapeutas ocupacionales y que este año tuvo una votación así a nivel nacional, y que sea una académica de la Universidad de Chile es decidor en el fondo para mí. Quiere decir que marca referentes, el hecho de que todos visualizaran a Silvia Gómez durante el Congreso también es decidor, ¿sí? Creo que eso, por ahí va el sello. Volviendo a hablar sobre el contenido del Congreso, me gustaría que destacaras y comentaras con la audiencia que nos está escuchando algunas ponencias o investigaciones que te llamaron la atención, que te parece interesante que la gente pueda revisar porque los vamos a ir compartiendo. ¿De acá de la universidad o no, en general? En general. Mira, me parece interesante el trabajo que hace Jorge Gallardo, que ve la terapia ocupacional desde una perspectiva crítica, lo cual para la audiencia te quería decir que era hasta polémico en el fondo escucharlo, porque plantea una perspectiva muy crítica de nuestra disciplina. Sin embargo, me parece interesante porque lo que provocó fue la discusión y el remirar nuestras prácticas, y aquellos más recalcitrantes, ¿cierto?, en actitud, defendían sus posturas y las reafirmaban en el fondo a través de esa discusión, y aquellos que aún están explorando a través de esas ponencias tienen mayores elementos para visualizar su propio hacer. Por otro lado, me parece muy interesante el trabajo que presenta Evelyn Álvarez en el Congreso, porque ella presenta los resultados de un proyecto FONES, al ser una de las primeras terapeutas, si es que no fue la primera, en ganarse uno de estos proyectos de impacto nacional, el poder presentar un trabajo a los terapeutas con impacto en una institución importante como es el hospital, con métodos de investigación sumamente difíciles, por decirlo así, de implementar. Por tanto, es un desafío y era un ejemplo para quienes tuvieron la oportunidad de asistir a esa conferencia. Por otro lado, me llama la atención, o lo que me queda del Congreso es el trabajo que presentó Rodolfo Morrison, que hace como una mirada histórica hacia las bases de la terapia ocupacional desde la perspectiva de Eleanor Clark Sledge, lo cual también nos permite, si te fijas, va todo en el mismo marco de remirar nuestras prácticas, volver a la base y ver qué es lo que estamos haciendo hoy en día. Y por último, lo otro que me pareció interesante fue el de Rolando Ramírez y Margaret Schlieben, que era el manifiesto de la terapia ocupacional latinoamericana, porque en primer lugar la forma de exponerla fue muy distinta a la de cualquier congreso, porque ellos efectivamente leyeron un manifiesto que tenía componentes teóricos, pero también tenía componentes poéticos en el fondo, en la lectura. Y de hecho la gente se me acercaba y me decía: ¿por qué están leyendo todo? Porque es un manifiesto, le decía. Y a través de ese manifiesto, de esa forma de plantearlo, efectivamente también dejan en la audiencia esta noción de identificarnos con nuestra propia práctica y de hacer desde las realidades locales, mirando la terapia ocupacional en contexto, situada, pero a la vez tomando elementos teóricos potentes en el fondo. Sí, eso me parece interesante. Super. Diego, y finalmente, pues, si algún terapeuta que no participó del Congreso y que no participa del gremio quisiera unirse, ¿cómo se puede hacer, aportar? Bueno, ahí después del Congreso ahora quedan dos caminos en el fondo. Queda armada a cargo hasta el momento de Pamela Caro todo el trabajo de redes del Congreso, en donde están las redes territoriales, donde están las mesas temáticas en torno a terapia ocupacional, y están las agrupaciones de terapeutas ocupacionales. Entonces, aquel que quiera participar puede simplemente revisar la página del Congreso y ver qué colectivos están implicados en el trabajo
y sumarse a alguno de esos colectivos de terapeutas. Y por otro lado está la posibilidad de actuar desde el gremio. Y ahí es importante aclarar una vez más que el Colegio de Terapeutas Ocupacionales se debe a los terapeutas ocupacionales, a todos, estén colegiados o no. Sin embargo, obviamente, el estar colegiado puede representar la posibilidad de acceder a ciertos beneficios, de acceder a ciertas atribuciones, a cierta tribuna que te da el ser colegiado. Por tanto, la gente se puede colegiar a través de la página del Colegio de Terapeutas, que es www.terapia-ocupacional.cl.